Hola de regreso. Hace un poquito más de un mes, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático publicó un estudio en colaboración con el gobierno de Dinamarca analizando los costos y beneficios de implementar estrategias de mitigación para cumplir con las metas del Acuerdo de París. Y hoy lo vamos a analizar. Primero, contexto. Como parte del Acuerdo de París firmado en el 2015, todos los países firmantes tienen que presentar compromisos voluntarios de adaptación y mitigación de cambio climático ante la Convención Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático. Estos compromisos se llaman compromisos nacionalmente determinados o NDC por sus siglas en inglés. Los NDCs permiten a cada país decidir cómo van a llevar a cabo sus reducciones de emisiones a mediano plazo, tomando en cuenta que los países en vías de desarrollo necesitan más tiempo y más dinero para invertir en estrategias de mitigación ante el cambio climático y que los países históricamente contaminantes tienen que presentar metas mucho más ambiciosas. Los NDC se presentan cada 5 años y se espera que cada actualización represente una mejora en la ambición a comparación con las metas anteriores. Ahora, en el año 2020 se cumplieron los primeros 5 años desde la firma del Acuerdo de París y a todos los países, a México incluido, les tocó hacer su primera actualización de los NDCs. Desafortunadamente, la administración federal entrante mostró una preferencia muy clara hacia los combustibles fósiles, entonces los compromisos que presentaron en el año 2020 fueron mucho menos ambiciosos que los originalmente presentados en el año 2015. En esta actualización, México presentó un presupuesto de carbono que era mayor al original, subiendo desde 763 millones de toneladas de CO2 a 774 millones de toneladas de CO2, y el reporte muy característico de esta administración no fue lo suficientemente transparente para poder hacer muchos de los cálculos necesarios. Esto significa un retraso para el país en sus metas climáticas que de por sí ya eran insuficientes para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados. Pero estas acciones nefarias no fueron aceptadas por la comunidad climática mexicana y en octubre del 2021 la sociedad civil ganó una demanda de amparo revocando esta actualización. Esto significa que las adiciones a la actualización del año 2020, sobre todo la adición de 14 millones de toneladas de CO2 adicionales, la eliminación del límite de emisiones o el pico que se había puesto para el año 2026 y la eliminación de la meta de reducción de 50% de las emisiones para el año 2050 quedan suspendidas y no son válidas ahora como Estrategia Nacional de Cambio Climático. Ahora sí, con este mega contexto, regresemos al informe. Este estudio es crucial para la política climática mexicana porque analiza 35 medidas que en conjunto podrían mitigar 237 millones de toneladas de CO2 para el año 2030. Para esto se requeriría una inversión de 104,000 millones de dólares de aquí al año 2030, pero los beneficios económicos netos igualan de aquí al año 2060 157,000 millones de dólares. En los próximos 8 años se podrían concretar 49,5 mil millones de dólares en beneficios económicos netos. Esto nos demuestra que tomar estas acciones en pro del cambio climático generan beneficios económicos importantes y no son, como muchos políticos en esta administración tratan de argumentar, un costo perdido o algo que va en contra de la economía de México. Cumplir con los NDCs no solo es factible desde un punto de vista económico, pero es muy conveniente. A continuación les quiero platicar un poquito sobre las medidas que se discuten en este estudio. Son un total de 35 medidas y en conjunto logran la mitigación de 237 millones de toneladas de CO2 equivalente, que supera ligeramente la meta de los NDCs para el año 2030. ¡Aviso! A continuación vamos a discutir las diferentes políticas que vienen en el estudio y vamos a estar hablando de costos netos, pero también vamos a estar hablando de algo que se llama el costo de abatimiento. Esto es el costo de reducir emisiones y se mide en dólares por tonelada mitigada. Un costo de abatimiento positivo significa que nos cuesta dinero el implementar esa acción, mientras que un costo de abatimiento negativo significa que esa acción nos va a generar dinero al implementarla.
Ahora sí, el reporte. En el transporte se analizaron 6 medidas que juntas pueden mitigar hasta 90 millones de toneladas de CO2. Se sugieren hacer actualizaciones a las normas de eficiencia y de emisiones, hacer mejoras en el transporte público hacia uno bajo en carbono y promover el transporte limpio, promover el cambio modal en transporte de carga, entre otras cosas. En general, la mayoría de las medidas tienen un costo de abatimiento negativo, que significa que generan dinero al implementarse, a excepción de el acelerar la venta de vehículos eléctricos y el cambiar el transporte público por transporte de bajo carbono. Esto significa que estas medidas van a tener un costo mayor de implementación que sus beneficios económicos directos. Pero cabe recalcar que aparte de estos beneficios económicos directos, todas estas medidas mejoran la calidad del aire y por ende mejoran la salud, que también son beneficios económicos. Algo que yo creo que es muy importante recalcar es que estas medidas lidian con el transporte y no con la movilidad, que son dos cosas diferentes. El transporte solo ve medidas de transporte del vehículo, pero ignora medidas de movilidad que van más allá de la carcacha y benefician políticas para el peatón, para la bicicleta, para el home office, que lidian con el movimiento de las personas y no necesariamente con un tipo de vehículo o de transporte. Menciono esto porque estos estudios tienden a estar muy orientados a nuevas tecnologías, cuando muchas veces gran parte de la solución se encuentra en políticas muy sencillas como mejorar la infraestructura peatonal. En el sector electricidad no hay sorpresa. Hacer una inversión de 43.000 millones de dólares en energías renovables para incrementar la generación al 38% de energías limpias para el año 2030, acompañado de eliminar todas las termoeléctricas convencionales y las carboeléctricas, resultaría en 11.700 millones de dólares de beneficios económicos y además mitigaría 50 millones de toneladas de CO2. También se consideran y aportan en menor medida el sustituir el combustible con gas natural y el reducir las pérdidas de la red. En el sector residencial se ven medidas similares, con beneficios mucho mayores a los costos de inversión. Se discuten 7 medidas que tienen que ver con tecnologías eficientes y el uso de generación solar distribuida, y todas estas medidas tienen un costo de abatimiento negativo. Algo que creo que es muy importante recalcar aquí es que todas las medidas, sobre todo cuando hablamos de la instalación de electrodomésticos y estufas eficientes, tienen un beneficio económico importante, sobre todo en los sectores socioeconómicos más bajos. Luchar contra el cambio climático puede y debe de ir de la mano con luchar contra la pobreza. Y este estudio plantea una política muy interesante, que es el cambiar los subsidios energéticos que recibimos actualmente de un subsidio de consumo, que es el que recibimos hoy en día, a un subsidio a la inversión. ¿Cómo se vería esto? En vez de recibir un subsidio a la hora de ver nuestro recibo eléctrico, que es lo que actualmente recibimos, podríamos recibir un subsidio para comprar una estufa eléctrica o para instalar paneles solares. Esto permitiría que personas de cualquier ingreso puedan generar mejoras tecnológicas en su casa que les generen ahorros, que sean mejores para su salud y que aparte eviten emisiones. En el petróleo se sugieren mejoras tecnológicas para incrementar la cogeneración en las plantas procesadoras y para reducir las emisiones de las mismas. Esto es económicamente benéfico, no requiere inversiones importantes y, como es un estudio de gobierno, no toca ni por aquí la posibilidad de reducir la cantidad de petróleo que producimos en este país. Son meramente mejoras tecnológicas que no alteran drásticamente el sistema. En la industria igual se analizaron mejoras tecnológicas para incrementar la cogeneración y utilizar combustibles alternos. Nada muy ambicioso, todo con costos de abatimiento negativos. Para la generación de residuos hay propuestas muy interesantes. Por un lado, sugieren implementar tecnologías de aprovechamiento de residuos como las plantas de termovalorización, que generan combustible a partir de residuos, plantas de compostaje o plantas de digestión anaeróbica que también producen energía. El estudio también sugiere implementar infraestructura para generar energía a partir de los lodos de las aguas residuales. Como puedes ver, la mayoría de estas medidas van más allá de solo implementar un relleno sanitario y mejor aprovechar la basura como energía. ¿Por qué? Recordemos que el manejo tradicional de residuos contribuye de manera importante al cambio climático
porque los residuos a la hora de descomponerse liberan cantidades muy grandes de metano. Por esto mismo, también antes de generar políticas tecnológicamente ambiciosas, es muy importante lidiar con la separación de residuos en fuente para minimizar la cantidad de residuos que llegan al relleno a través de campañas de reducción de consumo, de reciclaje, de revalorización. Para la agricultura, silvicultura y cambios de usos de suelo, se modeló el reducir la deforestación y el manejo sustentable de los bosques en diferentes variantes. Y bueno, ¿qué significan todos estos números? Primero, esta tendencia nos demuestra que es bueno para la economía tomar políticas contra el cambio climático. Y no solo bueno, 157.000 millones de dólares en beneficios económicos. Bueno, el estudio sirve mucho para que el gobierno pueda saber qué acciones cuestan mucha lana pero traen mucha lana de regreso, qué acciones tienen un potencial de mitigación más grande y qué acciones francamente vale la pena poner hasta atrás de la cola de prioridades. El estudio concluye que si juntamos estos beneficios económicos con los beneficios en salud, en empleos creados, en mejora del tejido social, etcétera, etcétera, el transformar nuestra economía a una economía sustentable es muy redituable. Y hay algo más que me gustaría agregar. Muchas de las acciones de estos 8 sectores están relacionados de una manera u otra a la energía, a la generación de energías y al uso eficiente de la energía. Y esto nos trae a una segunda conclusión, que es que la transición energética es vital para el desarrollo sustentable. No podemos seguir permitiendo un discurso ideológico sobre soberanía y petróleo cuando los números nos muestran que para luchar contra el cambio climático tenemos que apostarle a energías renovables, tenemos que apostarle a tecnologías de eficiencia energética. Y como última conclusión, me gusta mucho haber tenido la oportunidad de analizar este estudio porque nos muestra que estas acciones de gobierno sí nos permiten alcanzar las NDCs, pero no habla sobre el hecho de que las NDCs siguen siendo insuficientes. Entonces, aquí viene mi parte favorita. Cuando juntamos estas grandes acciones del gobierno con compromisos ambiciosos del sector privado y con acciones comunitarias orientadas a la descarbonización, podemos ir mucho más allá de estas metas. Estoy hablando de acciones comunitarias relacionadas a la comida, a los materiales de construcción, al desarrollo urbano, a las áreas verdes, a los residuos. En México sí tenemos las capacidades de construir un mundo más sustentable y lo podemos ir construyendo entre todos. Estamos ya solo a unas semanas de la Conferencia de Cambio Climático, la COP27, que es en noviembre, y México tiene la oportunidad de presentar metas mucho más ambiciosas. Espero que esta conversación nos ayude a poder tener un mejor entendimiento de la conversación que va a ocurrir en estas próximas semanas en camino a la COP y que podamos poner en contexto lo que diga nuestro país en este frente internacional sobre su ambición climática. Y si quieren saber más, échenle una leída, me platican qué encuentran. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Soy Alice, soy ingeniera en desarrollo sustentable y me encanta poder compartir esta información contigo. Si te gustó este análisis, no te olvides de compartirlo, de suscribirte y platícame en los comentarios de qué otro tema te gustaría que dialoguemos. ¡Hasta luego!